Bienvenidos amigos y amigas televidentes que sintonizan Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Qué alegría poder estar y compartir con todos ustedes ya en la etapa final del año, donde es tan esperada por muchos de ustedes. Se celebrará una Navidad extraordinaria en toda parte del mundo, donde nos inspira a la celebración en familia, la armonía, la paz, la consolidación, la decoración del hogar, el arbolito navideño de todos los hogares y sobre todo el renacimiento de Jesucristo en nuestros corazones. Y es de honor poder presentar en esta entrega especial a un gran ser humano desde República Dominicana, con sus orígenes, con grandes conocimientos acerca de la política a nivel del mundo, siendo un gran profesional en el área de historiador y en otras áreas que fortalecen la cultura de toda la humanidad. Licenciado Óscar Pérez, bendiciones, qué honor tenerlo aquí en este su espacio, Francia Mendoza, en Hablemos de Soluciones. ¿Cómo se siente? Bien, gracias por la invitación, es un honor, un placer poderme dirigir a tu público, tratando temas de importancia, especialmente ahora en estos días pascueros, navideños, que se nos acercan, posiblemente este año podamos celebrarlos en familia. Gracias por la invitación. Así es. Don Óscar, a nivel del mundo se ha estado en la expectativa de lo que fue las elecciones de Honduras. Cuéntele a la audiencia cuáles han sido esos resultados tan esperados a nivel mundial. Bueno, como nosotros recordamos, en el año 2007-2008 hubo un golpe de Estado en Honduras. El presidente era Zelaya en esos instantes, y por su cercanía con Venezuela, los Estados Unidos lo tumbaron. 12 años después, ironías de ironía, la esposa de Zelaya acaba de ganar la presidencia de Honduras con un margen increíble, casi 19% por encima de su contrincante en el segundo lugar. Las elecciones en Honduras han llamado mundialmente la atención, tanto así que el mundo entero se está refiriendo a ellos. Porque durante la campaña electoral, la señora Xiomara Castro de Zelaya, que es la candidata ganadora en las elecciones de Honduras, prometió que ella iba a cambiar las relaciones diplomáticas, pasar de Taiwán hacia China. Y todos sabemos cuál es la relación y la problemática que existe entre China y los Estados Unidos, lo que disminuiría significativamente la importancia de Taiwán en términos diplomáticos a nivel mundial. Creo que de todas las economías, de los 15 países que reconocen a Taiwán como país, el mayor en términos de tamaño y de economía, creo que es Honduras todavía. Entonces sería un golpe muy duro a las pretensiones de los Estados Unidos de mantener a Taiwán separado de la China continental. Otro aspecto importante es que la puja por la hegemonía en Latinoamérica entre Estados Unidos y China ha avanzado hacia Centroamérica. En Centroamérica con el Caribe es lo que se llama el lado vulnerable de los Estados Unidos. O sea, cualquier intervención por parte de una potencia extranjera en el Caribe, los Estados Unidos lo ve con mucho peligro para ellos, como sucedió en el 1962 con la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética entra a Cuba tras la toma en el poder de Castro y llegada a una unión, y por poco en esa época el mundo acaba con la humanidad, porque la Unión Soviética y los Estados Unidos estuvieron muy cerca de comenzar una guerra nuclear. Y los Estados Unidos es extremadamente sensible a la presencia de cualquier potencia
que ellos consideran enemiga en el Caribe. Y eso conlleva a una situación que podría tornarse peligrosa en el confrontamiento geopolítico entre Estados Unidos y China. En eso consiste la gran importancia geopolítica de las elecciones en Honduras, donde un partido que se llama de izquierda, pero realmente Zelaya es un miembro de la oligarquía hondureña y uno de los hombres más ricos del país. O sea, que hablar de izquierda ahí no tiene sentido, pero sí un partido que podría tener muchas confrontaciones y diferencias con los Estados Unidos. Otra fuente importante de Honduras, que Honduras es el país que más inmigrantes ilegales está mandando a los Estados Unidos, lo cual se ha convertido en un problema bastante serio en los Estados Unidos. Por un lado, los Estados Unidos necesita estabilidad en Honduras para poder enfrentar el problema de migración. Usted sabe la importancia que tiene internamente aquí en los Estados Unidos. Y por otra parte, se encuentra con la difícil posición de que al poder va a llegar un partido con el cual ellos han tenido dificultades por lo menos con el señor Zelaya, tenido dificultades en el pasado y que podría estar más cerca de China que de los Estados Unidos. Así es. ¿Cree usted que puede afectar al comercio internacional entre la relación de Honduras y Estados Unidos? Bueno, hay que recordar que Honduras es un país bastante pobre, o sea que en términos de el comercio internacional, Honduras no juega ningún papel ahora. Honduras podría jugar un papel fundamental, ya que esos países que están en Centroamérica, que son Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala, tienen frontera tanto con el Océano Pacífico como con el Océano Atlántico a través del Caribe. Entonces, Honduras tiene el potencial de convertirse en una alternativa al Canal de Panamá a través de la creación de lo que se llama un canal seco, que iría desde la bahía de Fonseca, que queda en el Pacífico, hasta el Mar Caribe, a través de la creación de una línea ferroviaria, donde los Estados Unidos verían con muy malos ojos que sea China que lo haga. Porque eso independizaría, primero convertiría a China no solamente la principal socio económico en Sudamérica, donde ya lo es para países como Brasil, Chile, Venezuela, Argentina, Bolivia, sino que también lo sería para países en Centroamérica, como son el caso particularmente de Honduras, lo cual disminuiría sensiblemente la influencia de los Estados Unidos en el Mar Caribe, el cual es realmente la parte vulnerable dentro de la seguridad estratégica de los Estados Unidos. O sea que desde el punto de vista de la posibilidad de la creación de un canal seco que uniría el Pacífico con el Atlántico, compitiendo con el Canal de Panamá, eso sí podría tener un impacto muy significativo en el comercio internacional. Así es. ¿Cree que con este nuevo gobierno que va a iniciar en Honduras, la situación de la criminalidad pueda disminuir en cuanto a la política estatal que ellos han llevado por años? Bueno, como usted sabe, Honduras tiene uno de los niveles de criminalidad más altos, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Las bandas y las gangas tienen un control enorme en Honduras. Es uno de los países más peligrosos de la faz de la tierra. Esa es la esperanza. La esperanza es que con el retorno a la legitimidad por parte del gobierno, porque el gobierno anterior hubo algo como pasó en el 78, hubo un apagón, y el que hubo en segundo lugar, cuando regresó la luz, ya estaba en primer lugar. Y esa persona, a pesar de haber sido acusado de vínculos con el narcotráfico vía su hermano, tenía una relación muy cercana con Donald Trump. En ese aspecto, en la relación entre Biden y Donald Trump, el hecho de que Xiomara Castro de Zelaya sea la presidente, podría ser, a pesar de que fue la administración de Obama que le dio el golpe de estado al esposo de ella, podría ser que Biden se vea obligado a mantener unas relaciones mucho más cordiales
que las que se tuvieron con Honduras cuando él era vicepresidente. Hay que recordar que Honduras tiene bases militares norteamericanas, básicamente aéreas, y que es de una importancia estratégica militar importante para los Estados Unidos. Así es. Señor Oscar, estamos en este mes tan hermoso de diciembre, pero que también próximo 10 de diciembre se conmemora y se celebra lo que son los derechos humanos. Usted, de acuerdo a sus experiencias y sus estudios, ¿qué recomendaciones usted le puede dar a la audiencia con relación a este tema que es tan llevado sensacionalmente? ¿Cree usted que realmente cumplen ellos sus funciones, sus roles como defensa de los derechos vulnerables hacia los más sumergidos de la humanidad? Bueno, yo creo que es muy difícil decir que los 10 puntos fundamentales que fueron erigidos como la Carta Universal de los Derechos Humanos en el 1948, que aunque han habido intentos anteriores, podemos decir que el concepto de la individualidad y de los derechos adherentes a una persona simplemente por ser humano, comenzó con el Renacimiento, por allá por el siglo XVI, que se comenzó a la concepción de los derechos simplemente del individuo, de la persona como individuo. Pero no es hasta el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en que se establece un consenso internacional sobre que existen derechos inalienables, adherente a cada persona simple y llanamente porque usted está vivo. Es muy difícil decir que hay un país en el mundo que cumple con todos los derechos establecidos en la Carta. Primero, el derecho a la vida, que es el fundamental, el número uno. Si tú le preguntas a la gente sobre los derechos universales, la mayoría de las personas te van a hablar de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Pero realmente la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento es uno de los 10 derechos fundamentales. El número uno es el derecho a la vida y el derecho a la libertad de prensa es el número 7, el número 8. Si uno, por ejemplo, compara a un país que se acusa constantemente de violador de los derechos humanos, como es el caso de Cuba, nosotros podemos decir que en cierta forma, ciertos tipos de derechos, por ejemplo, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, los cubanos tienen más acceso a ese tipo de derechos, por ejemplo, que un norteamericano, a pesar de las enormes diferencias que existen entre los dos países en términos de posibilidades económicas. Ahora, es indudable que en Cuba no existen los derechos de libertad de expresión, de libertad de pensamiento, que existen, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero sí, podemos establecer claramente que en una u otra forma la mayoría de los países en el mundo son violadores de uno u otro, más de uno de los principales derechos que establece la Carta Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho que es violado por la mayoría de los países desarrollados cuando ellos invaden otro país y matan a un montón de gente. El derecho a la seguridad, el derecho a la privacidad, que es violado constantemente cuando las compañías de internet adquieren información nuestra que luego la venden a compañías sin nuestra autorización. Entonces el derecho a la privacidad es uno de los derechos fundamentales establecido en la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la comida, el derecho a casarse con la persona de su selección, el derecho a formar familia. O sea que hay una serie de derechos que en una u otra forma la mayoría de los países son violadores de los mismos. Tanto países desarrollados como países en vía de desarrollo, países ricos, países pobres. Podemos decir que desgraciadamente la observación y cumplimiento de los derechos humanos por parte de la mayoría de los países sigue siendo todavía un sueño, sigue siendo una aspiración de la humanidad, pero desgraciadamente todavía no podemos decir que que ningún país está cumpliendo con los derechos universales establecidos en la Carta emitida en 1948 por las Naciones Unidas. Así es. Tenemos una excelente entrevista con el politólogo Oscar Pérez, con un tema tan importante, hablando de los derechos humanos y la situación de Honduras. Nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos continuamos con más en este tu espacio,
Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. No se muevan, que tenemos una pregunta muy importante. Bendiciones. En la 207, en el corazón de Inwood, está José Pharmacy, con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad. Aceptamos todos los seguros médicos. Además, aquí encontrarás Surgical Supply, Beauty Supply, regalos, accesorios, productos hispanos y naturales. Y contamos con delivery gratis. Llámanos al 212-304-0101 o visítenos en el 506 West de la 207 en Manhattan. José Pharmacy, tu farmacia de confianza. labrechadigital.com. Si quieres mantenerte informado y actualizado de todas las noticias de innovación nacional e internacional, solo tienes que buscar brechadigital.com, tu periódico de mejor opción. Invierte en Quisqueya la Bella, en uno de los lugares más espectaculares de nuestra isla, Colinas de Mina, un proyecto ecoturístico con solares desde 1.500 metros en adelante, villas, casa club, balneario natural, hermosas vistas panorámicas y el espacio para tu mejor entretenimiento. Estamos cerca de la ciudad capital y contamos con un financiamiento directamente con nuestras oficinas. Se paga con un 20% de inicial y el 80% hasta 2 años sin interés. Y lo más importante, el lugar ideal para compartir en familia. Colinas de Mina, el paraíso es tu sueño. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales a través de Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza. Síguenos por YouTube en Francia C. Mendoza. Cuando veas la campanita, suscríbete y puedes ver los contenidos educativos de todo nuestro programa. Fundación 7C es una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y a los niños maltratados y discapacitados. Si deseas obtener mayor información, solo tienes que comunicarte al número de teléfono 849-587-7773, al 849-587-7773. Llámanos. Gracias por mantener la sintonía y continuamos con más en esta entrevista súper importante con el politólogo Óscar Pérez. Licenciado, ¿cree usted que se está violentando las exigencias de imponer las vacunas a través del Organismo Mundial de la Salud hacia los derechos humanos a nivel del mundo? Bueno, el imponer la obligación de la vacuna, recuerde que casi en todos los países del mundo es casi obligatorio vacunarse, especialmente vacunar a los niños y todo eso. O sea que realmente, desde el punto de vista de violación de los derechos humanos, el imponer la vacunación contra el COVID no es una violación de los derechos humanos. Nosotros podemos inclusive discutir el hecho de que la no obligación de vacunarse podría ser una violación de los derechos humanos, porque si una persona no se vacuna puede poner en riesgo mi vida. Entonces, ahora, en el caso particularmente de los Estados Unidos, podría ser una violación de la Constitución de los Estados Unidos, porque el gran problema en los Estados Unidos es los derechos individuales de las personas están garantizados por el gobierno federal o por el gobierno local. Y ciertos constitucionalistas norteamericanos establecen que la imposición de una vacuna no es un derecho del gobierno federal, sino de los gobiernos locales, gobiernos estatales.
O sea que en el caso particularmente de la Constitución de los Estados Unidos, el presidente Biden podría no tener, yo no soy un constitucionalista, mucho menos norteamericano, podría no tener el aval de la Constitución de los Estados Unidos para poner para imponer que sea obligatorio la vacuna. Ahora, desde el punto de vista de los derechos humanos, no hay ningún tipo de violación a los derechos humanos, todo lo contrario. O sea, el derecho a la vida es el punto número 1 de los derechos humanos. Y si por negligencia o por cualquier tipo de razonamiento una persona no se vacuna y pone en peligro la comunidad en general, no hay ningún tipo de derecho a la persona a poner en riesgo mi vida. O sea, como decía el presidente mexicano, que su derecho termina donde comienza el mío. El derecho que usted tiene a no ponerse o no ponerse la vacuna no puede darle a usted derecho a enfermarme a mí. Y mientras eso no sea establecido, bueno, pues yo no creo que existe ningún tipo de violación a los derechos humanos en la imposición de una vacuna. Ciertos países lo han impuesto y podemos decir que en los Estados Unidos, cuando un niño nace, le ponen, creo que son 9, 10 vacunas, que son prácticamente obligatorias. Para que usted no le ponga la vacuna, usted tiene que presentar razones de peso porque usted no quiere la vacuna y es todo un proceso para usted no poner la vacuna a los niños. O sea que podemos decir que en los Estados Unidos existe la imposición de vacunarse pese a la situación. Pese a la situación del COVID-19, por ejemplo, cuando un niño nace, todas las vacunas contra sarampión, todas esas enfermedades de los niños, pues se la ponen a la persona. Y yo no creo que nadie esté diciendo que dejemos de vacunar a los niños o que no nos vacunemos. Así es. Don Oscar, con relación a los países subdesarrollados, si se quiere llamar así, ¿qué debilidades han tenido para ellos poder superar y fortalecer en tener un país más democrático, con una constitución donde se respeten los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y donde la criminalidad pueda bajar a un nivel donde puedan disfrutar de la seguridad, donde se establece por lo menos un Estado de Derecho en un país ya desarrollado como es los Estados Unidos o Europa? Bueno, lo que yo le podría recomendar a los dirigentes de los países del tercer mundo es que en la Carta Universal de los Derechos Humanos no existe el derecho de hacerme rico como a mí me dé la gana y por encima de todo el mundo. Ese derecho no existe. Entonces, el gran problema que tenemos con frecuencia en los países del tercer mundo, específicamente República Dominicana, es que uno de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos es la igualdad de todos los seres humanos frente a la ley, lo cual no se cumple. Luego existe el derecho garantizado a la vivienda, a la salud, a la educación, lo cual tampoco se cumple. Entonces, una de las razones básicas por la cual el cumplimiento de la Carta Universal de los Derechos Humanos es que no hay un mecanismo que haga obligatorio su cumplimiento. Un país violador de los derechos universales, de los derechos humanos, depende de cada país si mantiene o no mantiene relaciones normales y lo que sea. O sea, tenemos el caso particularmente de nuestro país, de los Estados Unidos, la aplicación de sanciones a países supuestamente violadores de derechos humanos es muy melaganaria. O sea, Colombia puede matar en una manifestación popular 100, 150 personas y no hay ningún tipo de sanción, ni siquiera se menciona. En China, en la protesta de Hong Kong, que duraron casi 4 meses, hubieron 2 muertos y fueron los mismos manifestantes que lo mataron, y a China se le quieren imponer un montón de sanciones. O sea, que con eso hay mucha hipocresía en la aplicación de sanciones a aquellos países supuestamente no cumplidores de los derechos humanos.
Por ejemplo, está el caso de Venezuela, y como está el caso de que no se le puso ningún tipo de sanción a Bolivia cuando se da el golpe de Estado en contra de Evo Morales. O sea, el hecho de que no haya un mecanismo que haga obligatorio el cumplimiento por todos los países de los derechos humanos es, vamos a decir, el talón de Aquiles fundamental de su aplicación a nivel mundial. Y los países del tercer mundo son los principales violadores porque existen oligarquías, grupos económicos, que su única misión, el único derecho universal que ellos entienden es el de enriquecerse a todo costo, independiente de las consecuencias para el país. O sea, el caso nuestro de República Dominicana, de acuerdo a una señora que dirigía la Cámara de Cuentas, decía que entre desperdicio y robo se iba la mitad del presupuesto de la República Dominicana. Eso es mientras la República Dominicana es violatoria de los derechos humanos en términos de no proveer vivienda, comida, salud, seguridad, que es uno de los temas principales y que es parte de los derechos humanos, que él establece la seguridad, y no hay ningún tipo de seguridad si la criminalidad es la que domina las calles. Entonces, cuando tú tienes gobernantes que consideran que su bolsillo es la única carta que ellos están dispuestos a cumplir, bueno, pues siempre vamos a tener ese tipo de problemas. Así es. Ahora, señor Oscar, con esta nueva pandemia que ha resurgido en el inicio de África, el nuevo COVID, como se le llama, ¿cree usted que esto podría impactar la política estatal de los países desarrollados y subdesarrollados? ¿Y están preparados para afrontar a que la economía no tenga un desplome y no surja lo que surgió en el año 2020? Bueno, esa es una pregunta que todavía está en el aire, pero ya hay ciertos países que están comenzando a cerrar. Por ejemplo, el caso particularmente de África del Sur, que fue el país donde se descubrió la nueva variante del virus, creo que es Omicron, que se llama. Omicron. Que fue el primer país, y ya muchísimos países han prohibido vuelos hacia y desde África del Sur. Las playas de África del Sur están completamente desoladas, y de nuevo África del Sur va a pagar un precio altísimo en términos económicos, porque los demás países en el mundo comienzan a cerrarse para el intercambio comercial con África del Sur. Ciertos países, por ejemplo, como el propio caso de Rusia, están tomando medidas de limitación de movimiento, cierres parciales. O sea, hay una serie de medidas que todavía están establecidas y que podrían hacerse más fuertes si esta nueva variante comienza a ser mucho más distribuida, si comienza a tener un efecto mucho más importante a nivel mundial. Exacto. Uno de los problemas que se tiene, que todavía no se sabe si lo que nos hemos vacunado tenemos defensa contra esta nueva variante. Tanto aquí en los Estados Unidos como en el extranjero, se está tratando de ver si estamos protegidos o no, y si nos infectamos, qué tan severa puede ser la enfermedad. Si países como Estados Unidos, inclusive Israel, que llegó a un 90% de vacunación y tuvo que cerrar cuando apareció la variante Delta, esta que se supone que es inclusive mucho más virulenta que la Delta y que el COVID-19 original, podría ser causante de lo que usted está vaticinando, de que tengamos que cerrar la economía de nuevo, porque si la gente se está muriendo, pues no hay economía. Sí. Entonces esperemos que las vacunas que hemos utilizado tengan efectividad y que podamos controlar esto lo más rápido posible. De otra forma, yo no creo que la economía mundial pueda soportar otro cierre como el que hubo en el 2020, sin que se cree un caos y un desplome mundial de la economía, lo cual podría echarnos a nosotros decenas de años hacia atrás en términos de desarrollo económico. Y para países como el nuestro, como República Dominicana,
pues las consecuencias serían inevitablemente caóticas. Así es. Don Oscar, un placer, agradecida por tan eminente entrevista en esta ocasión con informaciones tan importantes y trascendental para la audiencia. Un mensaje final para la audiencia. Bueno, decirle a las personas que en la Carta Universal de los Derechos Humanos, el hacerse rico e inclusive la propiedad privada no está incluida como un derecho universal. El principal derecho universal, número 1, es el derecho a la vida. Y lo que yo le puedo desear a todos lo que las personas nos están oyendo y a todos nuestros hermanos y amigos es: cuiden. La vida es única y es lo más importante. Mantengan distancia, usen su mascarilla, retornen de nuevo a aquella medida que teníamos al principio de lavarnos las manos, de la mascarilla, de la distancia, porque es mejor prevenir que lamentar. Así es. Gracias. Agradecida y deseándole un feliz Navidad en familia, deseándole también un feliz fin de semana y agradecida del señor Oscar Pérez por tan excelentes aportes acerca de este tema tan trascendental. Señores, nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos continuamos con más en este tu contenido y espacio. Francia Mendoza en Hablemos de. Nos vamos con las noticias nacionales e internacionales a cargo de. En Pedernales, República Dominicana, un pescador de origen haitiano que viajaba en una chola hacia la isla Beata murió ahogado y otros 6 miembros de la Armada Dominicana que iban de bola resultaron con deshidratación luego que la chola zozobrara en el trayecto marino hacia Cabo Rojo, Isla Beata. Haitianos se manifiestan y piden la liberación de maestro y su hijo. Un centenar de personas se manifestaron en Puerto Príncipe para pedir la liberación del maestro Chance Jonas y de su hijo Quincy, raptados esta semana en medio de una oleada de secuestros en Haití. En Santo Domingo, Tribunal Disciplinario del PRM tiene engavetado casos por inconductas de funcionarios y dirigentes. A 1 año y cerca de 4 meses que lleva el gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno PRM, son múltiples los escándalos que han sacudido a funcionarios públicos, legisladores, dirigentes medios y nacionales de la organización oficial. En Guatemala, ataque por sicarios deja un muerto y 3 heridos. Un ataque armado perpetrado por sicarios dejó una persona fallecida y 3 heridas en una avenida de la ciudad de Guatemala, según confirmaron los cuerpos de socorro. Policía Dominicana inicia el operativo de seguridad navideña. La Policía Nacional lanzó el operativo navideño Compromiso con la Vida 2021, donde miles de agentes de la institución, con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas, estarán a cargo de preservar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional durante las festividades navideñas, Año Nuevo y Día de Reyes. Nueva variante del COVID-19 despierta dudas sobre el regreso a la normalidad en Nueva York. En Nueva York, nuevamente se redoblan las recomendaciones de mascarillas en espacios cerrados, autobuses y las bodegas, además de otros comercios de la Gran Manzana y también en lugares exteriores de alta densidad de personas, lo que pone en duda si la Gran Manzana podrá volver a la normalidad. En República Dominicana, Cámara de Cuentas halla anomalías en compra de asfalto AC30 en gestión de Gonzalo Castillo en obras públicas. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana confirmó las denuncias de irregularidades en los contratos para la compra de material asfáltico AC30 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dirigido entonces por Gonzalo Castillo y la empresa General Supply Corporation. Nuevos requisitos para viajar a Estados Unidos entrarán en vigencia el próximo lunes. Los nuevos y más estrictos requisitos de prueba de COVID-19 de la administración Biden para todos los viajeros que lleguen a Estados Unidos entrarán en vigencia el próximo lunes, dijo un funcionario de la administración. En la parte final confirman varios casos de la variante Omicron en Nueva York.
Varios casos de la variante Omicron del coronavirus se han detectado en Nueva York, anunciaron las autoridades de salud, incluido un hombre que asistió a una convención de anime en Manhattan a finales del mes pasado y que dio positivo a la variante cuando regresó a su hogar en Minnesota. Y con esta información llegamos al final de las noticias en Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Noel Medrano les hizo compañía. Feliz resto de la noche. Y a continuación vamos a ver un reportaje súper especial de la importancia y el verdadero significado de la época navideña. Adelante. La Navidad es tiempo para celebrar con nuestra familia, con nuestros amigos. Para muchos cristianos es el momento especial del año en el que recordamos el nacimiento de Jesús y reflexionamos sobre el gran amor que Dios tuvo con cada uno de nosotros al enviar a Jesús a este mundo. Cantamos villancicos, nos hacemos regalos, comemos juntos. Pero ¿cómo se originó la Navidad? ¿Es en realidad una celebración cristiana? ¿Debemos celebrarla los creyentes? Hoy vamos a responder a esas preguntas en este espacio. ¿Qué celebramos? Celebramos que nació Jesús. Celebramos a nuestro Salvador. Aunque la fecha no sea exacta y el origen de la festividad no nos parezca muy puro, es lindo tener un día al año para celebrar que Dios nos amó tanto que no nos dejó sin opción de salvación. Él tomó la iniciativa enviando a Jesús a nacer, a vivir, a morir por cada uno de nosotros. Gracias a su sacrificio, gracias a su amor, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y la época navideña nos da una oportunidad natural para compartir esta buena nueva con los que forman parte de nuestra vida. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Eso es lo que celebramos. No celebramos la Navidad, celebramos que nació Jesús, celebramos que nació nuestro Salvador. Ahora viene otra pregunta. ¿Debemos los cristianos celebrar la Navidad? Yo voy a ser sincero, esta opinión es personal. Yo pienso que los cristianos debemos celebrar el nacimiento de Jesús. No la Navidad, el nacimiento de Jesús, y agradecerle por su inmenso amor para con nosotros. Esto lo podemos hacer cada día, no solo en esta época de Navidad. Cada día tú y yo podemos celebrar el nacimiento de Jesús en nuestra vida. Nuestras vidas deben reflejar el gozo de la salvación y que el Espíritu Santo vive en nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos dirige. Cada cristiano tiene que decidir delante de Dios si se une o no a la celebración del 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús. No debemos imponer nuestras convicciones, juzgar o acusar a los demás. Nuestras decisiones deben hacerse en oración delante de Dios y luego actuar en obediencia. Por eso también necesitamos respetar las decisiones de los demás. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es decir, debemos hacer todo en el nombre de Jesús y agradándole a Él. Gracias a Jesús somos salvos, somos perdonados. Eso es algo digno de gratitud, de celebración. La palabra de Dios también dice, en Romanos capítulo 14, versículo 5, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Unos versículos más adelante, Romanos capítulo 14, verso 22, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Resumiendo esto, tenemos libertad para escoger. Podemos celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, lo podemos celebrar otro día del año.
Podemos celebrarlo cada día. Sea cual sea la decisión que tomemos, nuestra conciencia tiene que estar tranquila delante de Dios y el fruto del Espíritu debe fluir desde nuestras vidas. Ese fruto debe reflejar el gozo profundo de sabernos que estamos amados por Dios y sabemos que su amor nos transforma cada día. Que el nacimiento de Jesús transformó nuestra vida. Haciendo un poquito de historia, vamos a hablar del nacimiento de Jesús en la Biblia. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento, y durante los días navideños recordamos que Dios vino a este mundo y que nació como un bebé. La historia bíblica está en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, pero también la puedes leer en Lucas capítulo 2. Ahí vemos que Jesús no era un bebé común y corriente, él era Dios encarnado y venía con una misión específica. La misión era salvarnos de nuestros pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí tenemos la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Para salvarnos a ti y a mí, porque nuestros pecados nos condenaban, nuestros pecados nos separaban de él. El nacimiento de Jesús había sido profetizado de forma detallada. Por ejemplo, Mateo capítulo 1 se hace referencia a una profecía de Isaías, que puedes encontrar en Isaías capítulo 7, verso 14, que anunciaba la concepción de la Virgen y cuál sería la misión de Jesús, que era acercarnos a Dios. La Virgen María, como todos conocemos. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Esa mujer, María, la Virgen, concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Lucas capítulo 2 también se habla del nacimiento. En el segundo capítulo de Lucas tú puedes encontrar detalles sobre el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, el censo, que fue por la razón por la que María y José estaban en Belén. ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? La respuesta: no había lugar para ellos en el mesón. Lo puedes ver, Lucas capítulo 2, verso 7. Otro detalle del nacimiento de Jesús: un ángel del Señor se le aparece a los pastores, les da las buenas nuevas del nacimiento de Jesús y les dice dónde lo encontrarían. Versículos del 8 al 12. Luego tenemos a la multitud de ángeles alabando y dando la gloria a Dios. Versículo 13, versículo 14. A partir del versículo 15 en adelante, los pastores visitan al niño Jesús y encuentran todo tal como les había dicho el ángel. Lucas capítulo 2, verso 20. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Ahora viene un tema interesante. ¿Cuándo nació Jesús? La Biblia no da la fecha exacta en que Jesús nació, pero es casi seguro que no haya sido en diciembre. Que no te engañen. El que digan que ha nacido en diciembre es para hacer una festividad. El consumismo. Es para comercializar esta fecha. Jesús no nació en diciembre. Que no te engañen. Jesús era unos 6 meses menor que su primo. Esto lo mencionaron el otro día en la tertulia nuestros invitados. Lo mencionó Daniel Diez y Willy López en la tertulia de los personajes. Jesús era unos 6 meses menor que su primo Juan el Bautista. Esto es un detalle que hay que tener en cuenta. Con los datos históricos que hay con el relato de Lucas capítulo 1 como referencia, se piensa que Jesús nació en otoño. Esa información, junto a la que dicen los documentos históricos sobre el reinado de Herodes el Grande y sobre otros personajes o acontecimientos mencionados en la Biblia, indican que Jesús nació entre el año 7 y el 4. La fecha no es lo más importante. Lo que importa es que gracias a ese nacimiento, gracias a su muerte, gracias a su resurrección, tenemos salvación, tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos la esperanza de la vida eterna. Las festividades navideñas deben reflejar nuestro gozo y nuestro agradecimiento ante esos regalos maravillosos que hemos recibido por medio de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16. Seguro que te lo sabes de memoria. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cuándo se celebró por primera vez la Navidad? ¿Te has hecho esa pregunta? En la antigüedad no se le daba importancia a celebrar el nacimiento de la gente. Por ejemplo, la iglesia primitiva hablaba sobre los milagros de Jesús, hablaba sobre su vida, hablaba sobre su muerte, hablaba sobre su resurrección, pero no hablaban de su nacimiento porque culturalmente no era relevante. En ese tiempo ni siquiera había que registrar a los niños cuando nacían. Parece que la primera referencia al 25 de diciembre, como el día en que Jesús nació, se hizo cerca del año 336 después de Cristo. Ese año el emperador Constantino declaró esa fecha como la oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. Puede que la escogiera para que coincidiera con una de las fiestas más populares del imperio, la fiesta del Sol Invencible. Puede ser. Sin embargo, no se sabe si lo hizo como un compromiso mezclando el cristianismo con el paganismo, o si lo hizo para aprovechar la fiesta y darle, pues un toque cristiano. Aunque el origen de la celebración parece mezclado con el paganismo, los cristianos han celebrado desde entonces el 25 de diciembre como el día en que Jesús nació, añadiendo la lectura de las porciones bíblicas, cantos relacionados con la natividad, comidas con las familias. Un día especial. Hoy en día la festividad está llena de regalos, de villancicos, de comida, de reuniones familiares. Y como hijos de Dios, podemos aprovechar para llevar el mensaje de amor de Dios y el gozo a otras personas que a lo mejor no lo conocen. A un ser querido que a lo mejor no conoce el amor de Dios. Esta fecha es ideal para anunciarle el nacimiento de Jesús. A través de su nacimiento, a través de su muerte en la cruz, a través de su resurrección, nosotros tenemos vida hoy. Este es el mensaje que hay que difundir. No que te vayas a reunir con la familia, que te van a hacer muchos regalos y de que vas a disfrutar de una buena cena. No. El mensaje central de la Navidad es Jesús. Pero hoy en día, los países, las naciones, lo que más celebran es que pueden estar con la familia. Es que van a recibir regalos, es que van a ir a un supermercado a comprar accesorios, a comprar cosas para regalar. ¿Pero dónde se queda Jesús? Que no solo celebremos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, cada día tú y yo tenemos que celebrar que Jesús ha nacido en nuestra vida, que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y que gobierna nuestra vida. Que gracias a su nacimiento, que gracias a su ministerio, que gracias a su muerte en la cruz y luego su posterior resurrección, gracias a eso tú y yo podemos estar hoy aquí. Hasta aquí el Señor nos tiene con bien. Eso es lo que verdaderamente hay que celebrar. Celebrar el nacimiento de Cristo en nuestra vida y compartirlo con otros que no conocen del amor de Dios. Eso es lo que tenemos que celebrar. Debemos celebrar el nacimiento de Jesús cada día. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de este su espacio, Francia Mendoza, en Hablemos de Soluciones, recomendándoles que sigan con la sintonía de este su canal. Bendiciones.